Buenas noches, el día de hoy les mostraré cómo hacer una simulación de una bobina en la plataforma COMSOL 4.2. Para ello he planteado este sistema y vamos a COMSOL. Bueno, inicialmente lo que debemos hacer es seleccionar la dimensión del espacio donde quiero simular mi sistema físico. COMSOL nos permite simular cualquier sistema físico, o bueno, no cualquiera, pero muchos sistemas físicos, y para este caso en especial de la bobina vamos a elegir la opción de 3D. Luego de ello debemos seleccionar el campo físico que vamos a simular. En este caso vamos a simular en el entorno físico de corriente alterna y corriente continua en la librería de campos magnéticos. Luego de seleccionar ello, vamos a siguiente. Luego de esto, COMSOL nos muestra 4 métodos de estudio para nuestra simulación. Entonces el primero es el dominio de la frecuencia. Posteriormente nos ofrece un análisis de perturbación, luego un análisis en estado estacionario y finalmente un análisis dependiente del tiempo. Para este caso en particular vamos a hacer un análisis estacionario. Luego de seleccionar nuestro tipo de estudio, vamos a darle en terminar. Bueno, COMSOL nos pide definir un sistema de unidades. Entonces para el sistema que yo planteé, todas mis longitudes y demás cosas están en centímetros, por lo cual como unidad de longitud vamos a seleccionar centímetros. Luego de ello, como unidad angular vamos a manejar grados. Yo lo dejo en grados por comodidad. Bueno, partiendo de este hecho, vamos a darle en construir todo para que nos guarde nuestro sistema de unidades. Posteriormente a ello, vamos a ir a geometría y vamos a darle segundo clic. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos construir. Una bobina generalmente, y para este caso en especial, vamos a construirla como un cilindro. Entonces nos vamos a las especificaciones y nos dicen que de altura nos van a dar 7 centímetros y de radio 3 centímetros. 7 centímetros, 7 centímetros y 3 centímetros. Y volvemos y le damos en construir todo. Aquí ya no nos muestra la base que va a servir para nuestra bobina, pero si nos vamos a las especificaciones nos dicen que el núcleo es vacío. Entonces el grosor del núcleo va a ser de 1.5 centímetros. Para ello, entonces lo que vamos a hacer es generar un cilindro adicional que va a tener como radio 1.5 centímetros, y adicional a eso debe ser un poco más alto al sistema que ya creamos, o sea el cilindro que ya creamos, y lo vamos a dejar de una altura de 8 centímetros. Y vamos otra vez a construir todo. Como pueden ver, acá ya nos construyó el siguiente cilindro, pero al volver a las especificaciones nos dicen que el núcleo es vacío. Entonces para ello tenemos que como cortarle este cilindro pequeño al grande. Para ello entonces volvemos a geometría, nos vamos a operaciones booleanas, diferencia, y entonces ¿qué objeto queremos añadir? El cilindro más pequeño. Aquí vamos a activar sección, y ¿qué objeto queremos sustraer? El cilindro de menor radio. Lo añadimos y vamos acá y le damos construir todo. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra bobina hecha. Algunos pueden decir que la bobina está compuesta de n hilos, de n espiras. Esto es cierto, pero para este caso en especial vamos a no vamos a tener en cuenta este espacio entre espiras, porque entonces nuestra simulación se vería muy robusta y tal vez el programa no sería capaz de simularla, por lo cual vamos a tomarlo como un objeto macizo, simulando que esta distancia entre espiras es despreciable. Bueno, luego de realizar esto, vamos a agregar un material. Entonces vamos aquí a materiales, segundo clic,
y abrir el navegador de materiales. Vamos a buscar cobre, en inglés, que es copper. Nos vamos a librería de materiales, elementos, copper, segundo clic, añadir material. Entonces console tiene como predeterminado que nos va a agregar de una vez toda la estructura. Hay que tener en cuenta esto en diferentes sistemas, porque si vamos a manejar diferentes elementos con diferentes materiales, no es bueno esta opción, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Luego de ello vamos a el contenido del material, y es muy importante la permitividad relativa de cobre, que es en este caso lo que vamos a usar, y la permeabilidad relativa. Como sabemos que el cobre es un conductor, entonces tenemos que la permeabilidad relativa va a ser de 1 por ser un conductor, y nuestra permitividad relativa para el cobre es de 1.71 por 10 a la menos 8. Listo. Luego de tener ya nuestro material puesto, nos vamos al módulo de campo magnético. Como pueden ver, acá ya está agregado nuestro cilindro. Le damos segundo clic y él nos ofrece varios elementos de análisis para este sistema en especial. Entonces, para nuestro caso vamos a agregar una corriente superficial. Entonces, aquí ya tomó el color del cobre, si se fijan. Debemos agregar cada sección de la bobina a nuestra corriente superficial. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle control y vamos a ir dándole clic a cada uno de los sistemas o de las partes que componen el cilindro. Cuando les llegue a pasar esto, vamos a la opción de ajustar el marco y ahí vuelve la punta. Entonces seleccionamos cada una de nuestras partes, teniendo en cuenta que todo esté seleccionado, y lo agregamos a nuestra corriente superficial. Acá ya nos nombra cada una de las partes y las agrega. Entonces vamos a partir de un hecho para poder decir hacia qué dirección va a ir nuestra corriente, nuestra densidad de corriente. Como sabemos que vamos a despreciar el espacio entre espiras y vamos a tener una corriente que va a entrar por alguno de los dos lados, vamos a suponer que esa densidad de corriente que está en amperios metro, para este caso va a ser de 7 amperios, simulando que nuestra corriente siempre va a ir sobre el eje Z. Después de definir esto, nos vamos a ir al enmallado del sistema, por lo cual entonces nos dan acá unas opciones. Si ustedes quieren un análisis muy profundo, es recomendable dejar muy fina la malla, pero si ustedes dejan muy fina la malla va a consumir más recursos, por lo cual para este caso de ejemplo vamos a dejarla en normal. De igual manera, si lo dejan en gruesa, más gruesa, va a deteriorar, por decirlo así, el nivel de estudio que va a presentar nuestra simulación. Y volvemos acá y le damos construir todo. Entonces aquí ya nos aplicó la malla. Bueno, como medida preventiva vamos a generar dos figuras adicionales, porque analizando un poco el sistema que estamos planteando acá, a veces COMSOL nos va a botar error por este núcleo vacío, porque no va a tener como una referencia del sistema. Entonces, si queremos hacer una simulación específica de un sistema al vacío, debemos tener una geometría con un bloque mucho más grande que esto, simulando como unos límites para nuestro sistema, y a ese bloque de material le vamos a poner aire o el sistema donde vayamos a generar nuestra simulación. Entonces, para ello nos vamos a cilindro, nos vamos a geometría, perdón, generamos un cilindro, yo acá ya lo estaba haciendo, de radio 1.5, que es la abertura de acá, y de altura 7. Vamos a construir todo. Entonces aquí ya nos salió nuestro núcleo. De materiales vamos a agregar hierro, ¿cierto? Yo ya lo estaba haciendo, entonces por eso me sale acá, pero vamos a borrar y seleccionamos nuestro núcleo, agregamos al hierro, bajamos a las especificaciones que ya las había puesto. Entonces, como es un conductor, la permeabilidad relativa es de 1 y nuestra permitida relativa es de 8.9 por 10 a la menos 8 para el hierro.
Bueno, teniendo ya este sistema, entonces lo que siguiente que vamos a hacer es, vamos a colocar una esfera con el objeto de ver el comportamiento del campo magnético sobre un objeto. Esto lo hago como medida para que nuestro sistema no se demore tanto haciendo la simulación, por ejemplo. Entonces vamos a dejarla de un radio de 1 centímetro, está bien, pero en posición de Z vamos a dejarlo a 10 centímetros y le damos en construir todo. Entonces aquí está nuestra esfera. De material vamos a tener una esfera de hierro, entonces la agregamos al hierro con las mismas especificaciones del núcleo. Y finalmente revisamos todo, vamos a campo magnético, como lo habíamos nombrado anteriormente, asignamos la corriente superficial a la bobina, tengan en cuenta eso. Entonces por eso primero hice solo la parte de la bobina y después el núcleo con nuestros 100 amperios en Z y redimensionamos otra vez la malla. Entonces acá ya está el enmallado de nuestro sistema. Vamos a estudio y le damos acá en calcular. Entonces él acá comienza a hacer nuestras iteraciones y a mostrar los resultados, errores y demás cosas del sistema. Dependiendo del computador, él se va a demorar más o menos. Entonces esperamos a que termine. Bueno, y ya nuestro sistema ya acaba de compilar. Como podemos ver acá, y acercándonos un poco, estas vendrían siendo las líneas de campo magnético de nuestro electroimán. Nótese que hice unas pequeñas modificaciones y fue que el grosor del núcleo de la bobina como tal lo volví un poco más pequeño para que no se me demorara tanto compilando. Pueden hacer lo mismo si quieren, no afecta nada, solo el tiempo de compilación. Y nuestro núcleo de hierro lo volví un poco más grande. Además de eso, acá está nuestra esfera y demás cosas. Pero en sí, si nos vamos acá en el modelo, materiales es exactamente lo mismo. Adicional a eso, entonces después de que COMSOL me bota a mí los resultados, él no lo va a mostrar como se los estoy presentando yo, sino que en este caso me los va a mostrar de la siguiente forma. Algo muy sencillo, muy tosco, por decirlo así. Entonces nos vamos aquí a resultados, dentro de resultados está esta opción que dice densidad de flujo magnético. Damos segundo clic, agregamos un volumen. Yo no lo voy a agregar porque ya lo tengo acá abajo, simplemente lo deshabilita, entonces vamos a habilitarlo. Entonces acá ya me bota mi volumen, que me va a representar por estas curvas de nivel en estos dos gráficos donde hay más campo magnético. Entonces si se fijan, en la superficie, en el centro no hay campo magnético, en la esfera tampoco hay campo magnético, lo que es obvio. Nuestro campo magnético va a presentarse en el embobinado, como lo pueden ver, donde el campo magnético máximo va a estar afuera, o bueno, no exactamente afuera. Recordemos que en un solenoide que estamos representando acá con esta figura, nuestro campo magnético va a estar en dirección Z siempre dentro del solenoide. Entonces este campo magnético, lo que está pasando acá es que por nuestro núcleo de hierro se está concentrando, lo que hace que suba esta esfera. Esto es un levitrón. Adicionalmente a eso, entonces queremos ver nuestras líneas de campo o de fuerza. Entonces vamos otra vez a densidad de flujo magnético, segundo clic, y agregamos una línea de flechas. Entonces por varias razones, yo ya lo tengo aquí hecho, entonces no lo voy a agregar, sino simplemente vamos a activarlo y él ya no me muestra a mí todo. Entonces acá yo tengo la opción, fíjense bien, lo puedo hacer igual en volumen, pero vamos a ver las líneas, de que me muestre el campo magnético. Pero entonces si yo le doy acá en reemplazar expresión, vamos a campo magnético, él me muestra todas las opciones que me puede llegar a mostrar. Entonces tenemos contribuciones de fuerza de Lorentz, campos eléctricos, campos magnéticos y muchas otras cosas. Entonces para este caso y mostrarles un poco más, entonces vamos a campo magnético, no, sino vamos a contribución de fuerza de Lorentz. Y aquí, como pueden ver,
que se parece bastante. Bueno, debemos darle en gráfico. Entonces ya, ahí está nuestra fuerza de Lorentz. Entonces vean que es muy diferente al campo magnético, porque si se dan cuenta, la fuerza va a ser tangencial a mi bobina, pero va a ser de una u otra forma normal a la esfera de hierro, haciendo que se eleve. Por eso planteé este sistema, para que vean el efecto del campo magnético sobre cualquier otro conductor. Lo mismo, entonces si queremos volver a campo magnético, le damos en redefinir y aquí volvemos a campo magnético, perdón, no de fondo, sino campo magnético normal, y le damos acá en gráfico y volvemos a campo magnético. Bueno, eso es todo por hoy. Dudas o lo que necesiten, por favor, en la caja de comentarios, y suscríbanse, compartan los videos, así podré hacer otros de este estilo. Y muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.